Está con nosotros, lo anunciamos, el sociólogo Ignacio Schwarznabar, director de opinión pública de la empresa Equipos. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por tu gentileza. Mucho trabajo, me imagino, ¿no? Bueno, sí, esta recta final es bastante complicada, siempre cargada de trabajo, pero cuando a uno le gusta lo que hace, en realidad el riesgo es no cortar nunca. Exactamente, exactamente. ¿Y qué provocó ayer los números que entregaste? ¿Provocó mucha protesta? ¿Provocó muchos pedidos de explicaciones? ¿Cómo están reaccionando los partidos y los candidatos en relación a los números que dan las encuestas? Bueno, francamente en lo público no he visto ninguna reacción que me haya llamado la atención de nadie, y luego, bueno, a nivel de lo privado, bueno, los clientes estarán digamos, tomando esta información y otra que es mucha y que obviamente por razones obvias no toda puede hacerse pública, para corregir sus estrategias en el rumbo final, en esta recta final de la campaña. Ahí está. Vamos a repasar los números de la jornada de ayer. Frente Amplio 41%, Partido Nacional 28%, Partido Colorado 15%, Partido Independiente 3%, el PERI el 1%, la Unión Popular el 1%, en blanco o nulo 2% e indecisos 9%. No cambió mucho el panorama, digamos, por lo menos en la tabla de arriba, Ignacio. Exactamente, no cambió mucho y cambió un poquito, quizá por el lado que menos esperaba. O sea, lo que ocurre es un proceso de decisión de algunos electores durante el mes de septiembre. Nosotros habíamos medido a principios de septiembre, ahora volvemos a medir a principios de octubre, y en ese mes hubo 6% de uruguayos que decidieron su voto, o por lo menos se orientaron hacia algún lado, pero curiosamente no se orientaron hacia las candidaturas principales, hacia las que probablemente estén en segunda vuelta. Ni Vázquez ni la Calle Pou crecieron fuertemente en septiembre. Vázquez crece un punto, pero es una variación que está dentro del margen de error, y sí crece fuertemente el Partido Colorado, 4%, y además crece 1% del Partido Independiente, 1% del PERI, y se mantiene el 1% de Unidad Popular, con lo cual hay una especie de mayor fragmentación de las preferencias electorales en septiembre, y producto de esta dinámica en la cual el motor de succión, digamos, de las dos candidaturas principales no pareció tener éxito en captación de indecisos en ese penúltimo mes de campaña, y sí, esos votos fueron a los... Ahí me hace acordar bastante a la última encuesta que tuvimos previo a la elección interna. Previo a la elección interna, en la última encuesta, encontramos algo raro que nosotros señalábamos en nuestro análisis, y creo que lo compartimos también contigo en tiempo presente, de que crecían todos los desafiantes. En aquella última encuesta antes del 1 de junio, decíamos, mira, crece la Calle Pou en la interna del Partido Nacional, y esto se emparejó, crece con Tanza Moreira y crece a Morín Valle. O sea, ahí había como una situación donde los candidatos instalados, decirlo de alguna manera, ya habían detenido sus motores. Bueno, esto parece, por lo menos esta es la penúltima, no la última, algo similar. Vamos a ver si la encuesta que tenemos en campo ahora y que compartiremos la semana que viene confirma esto, o por el contrario, genera alguna buena noticia para los candidatos principales. Claro, lo que no se observa es un respaldo total a alguno de los candidatos o partidos, ¿no? Es decir, uno se queda con que el Frente Amplio no ha llegado a los guarismos de años anteriores, pero en realidad la oposición, si bien ha crecido, tampoco ha crecido con ese poder arrollador que da una opinión pública con gran convicción de lo que está eligiendo y respaldando. Me da la impresión como que hay una dispersión de votos. ¿Eso es así, Ignacio, o es una falsa impresión? No, es así, efectivamente. Hay este esquema de división en dos bloques de tamaño más o menos similar. Es una característica, ya la venimos analizando hace bastante tiempo, pero sí, es cierto que en esta recta final ninguno de estos dos bloques, que los dos están muy cerquita, digamos, y a su vez muy lejos, ¿no? Pero digo, muy cerquita de ganar la elección en segunda vuelta, parece estar generando una movida, una ola, una corrida que le permita inclinar la balanza de manera decisiva. El partido, el escenario en su trazo grueso sigue siendo el que ya veíamos, es casi seguro una segunda vuelta, salvo que las encuestadoras estemos todas midiendo muy mal, y efectivamente vamos a una segunda vuelta, y dependiendo del resultado de la primera vuelta, esa campaña hacia la segunda asume formatos muy diferentes, ¿no? Por eso
yo soy muy prudente a la hora de decir, bueno, ¿y cómo podría salir? ¿Cuál es la encuesta de hoy hacia una segunda vuelta del 30 de noviembre? Yo creo que es muy prematuro todavía para tener mediciones que tengan algún nivel de precisión, porque dependiendo del resultado, de cuál sea el peso parlamentario de cada partido, del tipo de alianzas que se puedan surgir al día después en esa competencia electoral, las chances que tenga uno u otro candidato o una u otra fórmula de ganar el 30 de noviembre van a ser completamente diferentes. Creo que esa película la vamos a empezar a ver recién el 27 de octubre, el día después de la elección. Ahí está, relacionado con esto que venía diciendo. Parece seguro, salvo que el ciudadano esté declarando lo que no va a hacer, o un error generalizado devastador de todas las empresas encuestadoras, que va a haber una segunda vuelta. Sí, yo diría que sí. Ahí está. Tú estás registrando y tu gente en equipos un 9% de indecisos. ¿Da ese 9% de indecisos para cambiar el pronóstico también que se está dando en los últimos tiempos de que no existiría mayoría parlamentaria? Bueno, yo lo de la mayoría parlamentaria lo pongo un poquito entre paréntesis, ¿no? Porque ahí hay una situación en la cual matemáticamente, con estos números, no se puede descartar que haya que el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria, o que la suma de Partido Nacional y Partido Colorado tengan mayoría parlamentaria. Claro. Hoy en realidad, de hecho, a la última encuesta era un poquito más cerca, Partido Nacional y Partido Colorado de mayoría parlamentaria que el Frente Amplio, pero en cualquiera de los dos casos se puede dar. Y además hay que tener en cuenta también, Jorge, por eso quizá abro este paréntesis adicional, que como ustedes bien saben, las encuestas tienen un margen de error que están en el torno a más o menos 3. Me parece muy prudente, está bien. Entonces, una cosa es decir, el Frente Amplio tiene 41% y entonces está más bien lejos de la mayoría parlamentaria. Bueno, pues si el 41 estrictamente de repente podría ser un poquito más, también podría ser un poquito menos, pero digamos, en este caso estamos hablando de la mayoría parlamentaria. Si podría quizás ser un poquito más, o si estadísticamente no podríamos descartar de que el Frente Amplio en realidad estuviera en un 42 o 43, bueno, quizá es prudente por lo menos no hacer juicios tan categóricos. Ya lo de la segunda vuelta, lo de la ganar en primera vuelta ya es habría que forzar un poquito más la estadística para dejar ese escenario abierto. Pero lo de la mayoría parlamentaria, me gustaría ver mi encuesta de la semana próxima. Ahí te cuento bien cuál es mi sensación, mi pronóstico definitivo. Ayúdame un poquito a esto, Ignacio. ¿Cuánto necesitaría el Frente Amplio para tener mayoría parlamentaria? Porque la última vez fue 48%, ¿no? Sí, correcto. Es complicadísimo, es puntos, comas, porcentajes. ¿Cómo se arma ese lío? Bueno, básicamente hay dos componentes. En primer lugar, el nivel de voto blanco nulo. Como ustedes saben, los votos blancos o nulos no llevan representantes en el Parlamento, ¿no? No hay Entonces, los representantes del Parlamento son sobre votos a partidos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, 4% de voto blanco nulo, quiere decir que los votos a partidos son 96%, con lo cual el 48% de los votos a partidos representa una mayoría parlamentaria. No sé si soy claro en la explicación, pero se resta, digamos, el voto blanco nulo. Más claro imposible, más claro imposible, porque más claro imposible porque es muy farragoso, es muy intrincado explicar ese aspecto, ¿no? Y en segundo lugar hay un tema que ese sí es más complicado todavía, que tiene que ver con los cocientes decrecientes, que es el famoso mecanismo a través del cual en Uruguay se busca la representación proporcional integral, que a veces no es tan integral, porque, por decirlo con lenguaje un poquito coloquial, si los lemas menores no pagan enteramente su banca, por cocientes decrecientes se generan ciertos restos que pueden terminar favoreciendo a los lemas mayoritarios. Es decir, no es estrictamente proporcional el sistema uruguayo, a pesar de que creemos que es casi perfectamente proporcional, no es estrictamente proporcional, genera un leve, dependiendo las fracciones de los lemas minoritarios, genera un leve beneficio al lema principal. Entonces podría haber un escenario en el cual el Frente Amplio pudiera obtener, o otro lema, pero en este caso el que está cerca es el Frente Amplio, la mayoría parlamentaria con menos de 48%, incluso con 47%, por lo cual, pero eso no lo vamos a saber cuál es el límite hasta ver los datos de todos el día de la misma elección. Así que yo temo que si el Frente crece un poquito más y está cerca de la mayoría parlamentaria, quizá vamos a tener complicado el domingo 26 para ese día, para saber si llegó o no, y vamos a tener que esperar, al igual que ya ocurrió en 2009,
a que la Corte termine de contar el total de votos para saber si hubo una mayoría parlamentaria. Bien. Ignacio, Leandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Leandro. En la encuesta anterior, la de septiembre, tú hiciste un análisis sobre el número de indecisos, que en aquel momento creo que estaba en 14 o 15%. Uh-huh. Este 9% de hoy, ¿cómo se compone? ¿Lo tenés analizado? Arrancaremos con eso esta tarde. Vamos por capas. Eso está bueno, Eso está bueno. Siempre, Leandro siempre está una jugada adelantada. Está perfecto. Esa es la pregunta del millón hoy, Pero, sí, claro. Pero no, le di una mirada ayer dentro de obviamente una dinámica bastante intensa de trabajo. Le di una mirada porque obviamente también desde el elenco político es una pregunta importante de responder. No me dio la sensación de que hubiera un cambio importante en el perfil respecto al anterior, es decir, que el indeciso que se decidió en este periodo no pareció ser de un perfil particular, sino un subconjunto más o menos parecido. No, te lo pregunto porque, por ejemplo, según recuerdo en tu análisis pasado, en aquel momento había un porcentaje de esos indecisos que estaban indecisos entre el Partido Nacional o el Partido Colorado. Con correcto, lo cual, sí, hablando de mayorías parlamentarias, no es menor que esa indecisión, digamos. Es correcto. ¿Pueden ser esos que ahora dicen que van a votar al Partido Colorado con ese crecimiento importante de 4%? Bueno, probablemente algunos de esos sí, pero hay otros indecisos actuales dentro de este 9 que también están, creo que eran 2 puntos, pero no quiero, no te lo juraría. Bien. Creo que eran 2 puntos que también son indecisos básicamente entre el Partido Nacional o el Partido Colorado. Claro. Para la provisión de indecisos, hay uno puede analizar lo que ocurrió en 2009 y en 2004. Si uno analiza lo que ocurrió en 2009 y en 2004, muy claramente encuentra que el Frente Amplio no fue un partido que lograra en la semana final, en la recta final, captar una buena cantidad de indecisos, ¿no? Siempre hay había una creencia que era correcta, que el voto frente amplista en 2004 y 2009 era un voto exteriorizado, claro, y no se ocultaba en la indecisión, y entonces el voto que más bien se ocultaba en la indecisión, que en realidad ahí hay un conjunto de gente que está indecisa y otro conjunto de gente que en realidad quizá no está indecisa, pero claro, no te contesta, o te dice que está indecisa, pero en realidad es porque no quiere decirte. Bueno, y en ese núcleo ha sido históricamente, y en las últimas 2 elecciones más marcadamente, un voto blanco y un voto colorado. Si extrapolamos eso linealmente a 2014, entonces el Frente Amplio efectivamente no llegaría a la mayoría parlamentaria. Pero claro, no sabemos si ese factor se va a comportar de la misma manera, porque también hay motivos hoy para pensar que podría haber un voto frente amplista más vergonzante, claro, que no había en 2004 y 2009. Claro. Entonces, lo del pasado te puede ayudar a elaborar algunas hipótesis, pero tampoco podés jugarte todos los boletos a las hipótesis construidas sobre el pasado. Uh-huh. Ignacio, Lucía te saluda, buenos días. Buen día, Lucía. Recién hace un ratito hablábamos de las repercusiones negativas o no que puede llegar a tener Tabaré Vázquez ante la negativa de un debate. ¿Crees que un futuro debate podría cambiar en algo el escenario actual, más teniendo en cuenta el ejemplo cercano de Brasil, donde se dan varios debates? Bueno, en Uruguay el debate no está instalado culturalmente como una pauta que los uruguayos demanden y que castiguen severamente al que no debate. Yo no creo que el no debatir, si es hecho de forma más o menos elegante, y en general en la historia tampoco ha tenido grandes costos a los candidatos que no debaten. Ahora, si hubiera un debate en el marco de una segunda vuelta entre Lacalle Pou y Vázquez, o entre las fórmulas, o con el formato que sea, en una situación de mucha paridad y con cierto nivel de indecisos, sí, sin duda podría terminar influyendo, pero marginalmente, y quizá de forma decisiva, como fue el famoso debate entre Sanguinetti y Vázquez del 94. Claro. Bueno, Ignacio, creo que lo dejamos por aquí. Creo que lo que has dicho ha sido de amplio registro para todos. Creo que de alguna manera, estamos muy cerquita, ¿verdad?, ya de la dilucidación. Y hay que ver ¿tú pensás que ese 9% de indecisos va a bajar en una semana en la próxima encuesta que des? Mira, no lo sé. En el 2009, en la última medición de equipos, había un 7% de indecisos, y es una cosa relativamente normal, relativamente estándar. Esta campaña ha sido, lo han mostrado algunos colegas, los colegas de Cifra hicieron una encuesta hace muy poco que mostraba una menor participación de los uruguayos en la campaña, un menor involucramiento. Entonces, a mí no me sorprendería que llegáramos al final con un nivel de indecisos un poquitito mayor que en 2009, o sea, del entorno del 9%, que es lo que tenemos hoy. Uh-huh. Veremos. En general los indecisos se reparten, se distribuyen. No sé si ese está en el imaginario uruguayo
o si tiene que ver con la realidad. Los indecisos en la recta final se reparten en partes iguales o porcentajes iguales entre los distintos partidos y candidatos. ¿Es así, Ignacio? ¿Ha sido así hasta el momento? Y depende un poco de los contextos. En la elección del 2009 y en la del 2004, entre los indecisos básicamente había blancos y colorados y muy poquitos frente amplistas, porque los frente amplistas expresaban su voto de manera inmediata. En el 2014 quizá haya algunos frente amplistas un poquito más dudosos, un poquito más vergonzantes respecto a su voto y entonces pueda distribuirse más linealmente. Esa es la duda. Si uno utiliza lo del 2004-2009 para proyectar hoy, las proyecciones serían un poquito más desfavorables al Frente Amplio en su probabilidad de alcanzar la mayoría parlamentaria, pero uno no puede descartar que haya una distribución diferente en este contexto electoral. Un abrazo, Ignacio, gracias por este aporte. Un abrazo para ustedes. La seguimos, chau. Señores, el sociólogo Ignacio Schwarz-Navarr, director de opinión pública de Equipos.